Bueno, este primer tema es un tema también de introducción. No, este para el examen no entra. Pero, ¿sabes? Me parecía interesante, así como el tema 5, yo creo que es más prescindible. Este, como es un tema de introducción, se hace referencia a algunas cosas que luego vamos a insistir después y para entenderlo después me parece que es un tema útil. ¿Mm? Pues mira, vamos a ver algunas definiciones sobre atención, sobre qué es la atención, sobre qué tipos de atención hay, ¿no? Si la atención es algo, es una causa o es una propiedad emergente, ¿no? ¿Sabéis qué es una propiedad emergente? Bueno, las propiedades emergentes son propiedades que surgen en la combinación de varios elementos, pero que son algo más que la mera suma de los elementos, ¿no? Por ejemplo, el agua es una combinación que no suma de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Pero si tú observas desde un punto de vista químico, ¿no? La naturaleza del hidrógeno y la naturaleza del oxígeno, la combinación de oxígeno e hidrógeno no da. No podemos entender la naturaleza del agua, ¿no? Solamente a través de comprender la naturaleza del hidrógeno y del oxígeno por separado, ¿no? Al combinar de cierta manera hidrógeno y oxígeno, surge el agua. Y eso es una propiedad emergente, ¿no? Algunos también plantean que la atención puede ser una propiedad emergente de la función cerebral. ¿Mm? Esto pasa, por ejemplo, en los grupos, las relaciones entre personas, ¿no? Resulta que de las características de dos personas, ¿no? Cuando se ponen a interaccionar entre ellas, surge algo nuevo, algo diferente, ¿no? Por ejemplo, estas cosas que dicen, joder, si cada uno de ellos por separado es muy tranquilo, pero resulta que cuando se ponen a estar juntos, aquello se tensa y aparece el conflicto y no hacen más que discutir, pero cada uno de ellos por su parte es muy tranquilo, ¿no? Es decir, este fenómeno de la relación sería un fenómeno emergente, que no podríamos explicar solamente por las características de cada una de las partes que componen eso. ¿Sí? Bueno, pues también se ha planteado esta disyuntiva de si la atención es una causa o es una propiedad emergente y luego veremos, digamos, un índice de los temas que vamos a ver a lo largo del manual. Bueno, nuevamente, en todos los procesos psicológicos, cada investigador aporta una definición, ya sea motivación humana, ya sea emoción, ya sea memoria, ya sea atención, ¿eh? Este término tiene multitud de definiciones. Por ejemplo, la definición de Shiffrin define atención como un aspecto de la cognición humana en el que el sujeto puede, aquí está el concepto de control, ¿no? Que el sujeto puede controlar y otro aspecto muy importante de esta definición es el de recursos limitados, ¿no? Que están incluidos los que se dedica a abordar dichas limitaciones. Quedaros fundamentalmente con el concepto de control y con el concepto de recursos limitados. En el ambiente en el que nos desenvolvemos hay millones de estímulos. Y sin embargo nosotros no tenemos acceso a todos ellos, sino que nuestra capacidad de procesar la información es una capacidad limitada. Y lo que hace la atención, de alguna manera, es priorizar a qué vamos a dedicar esos recursos que son limitados. Y luego también está el grado en el que
esta dedicación es una dedicación con control consciente o es inconsciente, o si está dirigida por estímulos, o si está dirigida por una intención interna. Podríamos definir que si yo en este momento hago así, ¿no? Vuestros mecanismos atencionales han estado dirigidos por estímulos. Vale, cuando se pasa el susto, ¿no? Los mecanismos de la atención en este momento han estado dirigidos por estímulos. Ha habido un estímulo desde fuera que te ha dicho, hazle caso a eso, ¿no? Sin embargo, podemos poner otro tipo de tareas en la que si yo os planteo hacer un resumen del tema 1, ¿no? Esa tarea va a requerir atención, pero no va a estar dirigida por estímulos, sino que va a estar dirigida por una instrucción interna, ¿no? Bueno, por ejemplo, respecto a otras definiciones que se han dado tomando como referencia la atención visual, pues ya veis que se incide también en que la atención es un sistema de capacidad limitada para procesar información. Solo podemos mirar en una dirección, ¿no? Si tú enfocas tu vista hacia allá, hacia adelante, ¿te ha pasado el susto? ¿No? Ah, si enfocamos la vista hacia adelante, nos estamos perdiendo lo que sucede por detrás, sobre lo que los ojos no pueden captar, ¿no? Es decir, es un sistema que tiene capacidad limitada para procesar información, ¿no? Solo percibimos parte de la escena. Bueno, en principio se desechó su estudio por acientífico, ¿no? Acordaros de lo que decían los psicólogos de la conducta. Solo se puede estudiar lo que es observable, ¿no? Y como la atención es un proceso interno que podemos intentar deducir, pues en principio se desechó su estudio, ¿no? Porque es un mecanismo interno, inobservable, y que no se puede entender a través de mecanismos de estímulo y respuesta, ¿no? Que era lo que hacían Skinner y etcétera, los precursores de la psicología de la conducta. Posteriormente se interesaron por las bases neurofisiológicas de la atención, es decir, cuáles son las redes o cuáles son los núcleos cerebrales que se ponen en marcha cuando estamos haciendo, por ejemplo, tareas controladas. Y el surgimiento del enfoque cognitivo, es decir, que reconoce el ser humano como un procesador de la información, facilitó que se recuperara el estudio de la atención, claramente. Bueno, ¿cuántos tipos de atención hay? Pues podemos hablar de atención visual, atención auditiva, atención olfativa, gustativa, sensitiva o atención propioceptiva hacia los fenómenos que ocurren dentro del organismo. O atención hacia el dolor, es decir, en función de los sentidos. Pero es que si miramos dentro de, por ejemplo, la atención visual, podemos diferenciar diferentes tipos de atención. Podemos diferenciar una atención focalizada, cuando nosotros nos fijamos, ¿no?, el procesamiento en un estímulo elegido mientras obviamos el resto. Y podemos elegir cuando tenemos nuestra mesa muy desordenada, la mesa de trabajo, ¿no? Tenemos ahí un montón de papeles, pero estamos trabajando solamente con un texto y elegimos no hacer caso a lo que hay alrededor y centrarnos en el texto. O cuando estamos, creo que pusimos este ejemplo el otro día, ¿no? Pues en una discoteca y nos encontramos con alguien que nos interesa mucho y centramos nuestra atención en la conversación con él o con ella y obviamos qué es lo que pasa, ¿no? Estamos focalizando la atención. Pero podemos emplear también mecanismos atencionales de arriba a abajo.
donde esto sería lo contrario del susto, ¿no? El susto sería de abajo arriba, una atención que está dirigida por estímulos, ¿no? Y entonces, desde lo más básico, el sistema nervioso se orienta hacia ello, ¿vale? Pero también lo podemos hacer de arriba abajo, donde nosotros lo que estamos haciendo es orientar nuestra atención en función de unas consignas. Yo os podría pedir ahora que hicierais un análisis sintáctico. ¿Os acordáis de lo del sujeto, núcleo, predicado? ¿No? Que hicierais un análisis sintáctico del primer párrafo del tema 1. Y el procesamiento de la información no estaría dirigido por estímulos. Un procesamiento dirigido por estímulos sería cuenta cuántas veces viene la letra A, ¿no? La cuenta. Un procesamiento que requiere una intención mucho más elaborada, que estaría dirigido por expectativas, sería hacer un análisis sintáctico o hace un resumen de cuáles son las ideas fundamentales de este texto o compara estos dos textos, ¿no? En qué se asemejan y en qué se diferencian. Esta sería una tarea que está guiada por mecanismos de arriba abajo. La atención refleja se orienta automáticamente a estímulos relevantes del ambiente, lo que acabamos de hacer ahora, ¿no? Sería un ejemplo de atención refleja. ¿Sí? Podemos, desde un punto de vista visual, orientar la atención basada en el espacio o basada en el objeto. Podemos decir, busca aquí donde hay una manzana. ¿No? O busca donde hay una manzana solamente en el espacio superior. ¿No? O busca los elementos que están en el espacio superior, ¿no? Basada en el espacio o basada en el objeto. Tenemos también la atención que llamamos del rabillo del ojo, ¿no? Donde percibimos cosas. O podemos poner atención, fijaros, al color de un estímulo o a su forma. ¿Veis cuántos tipos diferentes de atención? Con atención auditiva también podemos elegir lo que escuchamos. Esto significa un ejercicio de atención focalizada. Y cuando tratamos de hacer tareas visuales y auditivas simultáneamente, esto es la atención cross-modal, que la veremos un poquito más adelante. Y también podemos hacer tareas simultáneas. Luego hay que ver qué pasa con la atención. Vale, algunas tareas claramente requieren de atención, sin embargo otras las podemos hacer casi sin ningún tipo de atención. Por ejemplo, caminar, por ejemplo, comer, por ejemplo, pensar en la atención. Creo que es un ejemplo que ya pusimos el otro día y que seguramente insistiremos con él en más de una ocasión. Pensar en la atención que requieren las 3 primeras clases de conducir y la atención que requiere conducir cuando ya tienes 10 años de conducción, ¿no? Es muy diferente. Por ejemplo, el aprendizaje de juegos malabares, ¿no? La atención que requiere al inicio, cuando ya uno se ha hecho experto en ello. Hay una asociación muy importante también entre la memoria y la atención, ¿no? Porque si realmente no hemos aprendido algo consciente o inconscientemente, que de esto lo haremos un poquito más adelante, es imposible recordarlo. Y el procesamiento de la atención afecta al rendimiento de la memoria. Y también las tareas de memoria afectan al funcionamiento de la atención. Si no tenemos información dependiendo de qué tipo de información tenemos en nuestros almacenes de memoria, luego prestarle atención a esos almacenes de memoria va a dar un resultado o va a dar otro. Vale. Y posteriormente también nos plantearemos a lo largo de este curso qué relación hay entre la atención y la consciencia. El darnos cuenta de lo que atendemos o no atendemos. Vale, somos conscientes de aquello a lo que le prestamos atención. También la consciencia en algunos trabajos o en algunas perspectivas se ha asimilado a aquello que está manejando nuestra memoria a corto plazo o memoria de trabajo.
Bueno, haremos referencia a esto de manera más detallada un poquito más adelante. Y se ha planteado, aunque de una manera también discutible, como ya veremos en temas posteriores, que lo que está en la memoria a corto plazo es lo que está en nuestra conciencia y es a lo que podemos prestar atención, como contenidos, las reflexiones que planteamos, los pensamientos que vienen a nuestra mente, lo que somos capaces de recordar, lo que somos capaces de planificar como método de resolver problemas. Esto, ¿no? Son contenidos que traemos a la memoria a corto plazo. Bueno, como conclusiones a este apartado ya veis que realmente no hay un único concepto de atención. Podemos hablar de muchos tipos de atención, que vamos a ver en función del concepto o de la tarea en concreto que estamos poniendo en marcha. Vamos a poder analizar qué mecanismos atencionales se activan también. Vamos a relacionar esto con procesos neurobiológicos, aprovechando también conocimientos provenientes del daño cerebral. Fijaros, bueno, sé que vamos a hacer referencia a esto después, pero en algunos casos de pacientes que han sufrido, por ejemplo, traumatismos craneales, una cosa que desaparece es su capacidad para prestar atención, por ejemplo, a lo que pasa literalmente a un lado de su cuerpo, ¿no? Resulta que, imaginaros, pues, paciente anciano que ha sufrido un ictus a la noche y que él no ha sido consciente de ello y que se despierta en la mañana y que sin darse cuenta más o menos se levanta, pero que cuando le ve su familia, os estoy contando casos reales, resulta que le miran con sorpresa porque solamente se ha puesto la parte derecha de la camisa, la parte derecha del pantalón, y lleva la parte izquierda del pantalón colgando y la parte derecha de la camisa que no se la ha puesto, ¿no? Y la familia reacciona con sorpresa. ¿Qué te pasa? Literalmente estamos haciendo referencia a un fenómeno que es el de la negligencia atencional, ¿no? Es decir, lo que hay en el campo izquierdo de este paciente literalmente ha desaparecido, no existe. Cuando le pides que dibuje un reloj, solamente dibuja la parte de la derecha. Bueno, esto nos ha enseñado mucho sobre cómo funciona la atención también. Y lo veremos con un poquito más de detalle. Bueno, ¿la atención qué es? ¿Una causa de algo o es una propiedad emergente? Bueno, la atención ¿qué es? ¿Un agente que hace algo? Por ejemplo, es un mecanismo que tenemos dentro del cerebro que fija el procesamiento de la información en un estímulo, ¿vale? Y podemos pensar que este procesamiento puede ser o inconsciente, pasivo, automático, preatencional, por ejemplo, cuando ya hacemos una tarea a la que estamos absolutamente acostumbrados, ¿no? Que la podemos hacer de una manera prácticamente inconsciente, pasiva, automática, lavarnos los dientes por la mañana, ¿no? Pues lo haces sin darte cuenta, ¿vale? O podemos hacer un procesamiento consciente, activo, controlado, atencional, cuando estamos aprendiendo a conducir. Claro, cuando pensamos que la atención es, digamos, un mecanismo, como si dijéramos, tenemos un pequeño muñequito dentro de nuestra mente, que es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que prestar atención, porque es lo interesante, es lo relevante. Se ha planteado el problema del homúnculo, ¿no? El problema del homúnculo es que alguien va y te plantea, vale, si ese muñequito está dentro de tu mente y es el que decide a qué le tienes que prestar atención, y si esa atención merece la pena que sea una atención automática o una atención controlada, ¿quién controla al muñequito? ¿No?
¿quién controla las decisiones que toma el muñequito que te dicen a ti qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Luego, ese muñequito tendría que tener a su vez otro muñequito dentro, que le diga, y a su vez otro muñequito dentro, y a su vez otro muñequito dentro, lo cual vamos a ir una regresión al infinito, ¿no? ¿Vale? Esta sería una visión de la atención como una causa, ¿no? Como un agente que hace algo. Sería la visión del homúnculo. Pero también se ha planteado que la atención podría ser un... Ah, ah, eh, bueno, el fenómeno que me refería antes, que lo volveremos a ver en temas más adelante, es el de la heminegligencia atencional. Otra visión, ¿no?, que es diferente a la de la atención como una causa o como un agente que hace algo, ¿eh? Sería la atención como un fenómeno emergente que surge de la interacción entre un estímulo y mecanismos de memoria a largo plazo, ¿no? Es decir, cuando ponemos en interacción un aspecto que viene del exterior, que es un estímulo, y mecanismos de memoria que nos dicen, hey, este estímulo es relevante porque tú antes te has encontrado con él y a este merece la pena prestarle atención. Es que ya la misma, ¿no? ¿Vale? Es decir, la interacción entre mecanismos de memoria y los diferentes estímulos con los que interacciona, por ejemplo, el ser humano, ¿no?, de esa interacción surgirían propiedades emergentes, ¿no?, y una de las cuales algunos teóricos han planteado que es la emoción, no la atención. Pero ya veis que es, bueno, no es fácil, no es fácil definir qué es realmente la atención. Y a lo largo de los temas que veremos más adelante, vamos a ver que hay, desde luego, cuestiones de matiz en las atenciones, que van añadiendo componentes diferentes para hacer al final una definición compleja de qué es la atención. Bueno, si revisamos un poco cómo ha sido la historia del estudio de la atención, pues en la década de los 50, 60, se veía al ser humano como un procesador monocanal que puede procesar información a través de un canal y procesarla, recibirla, codificarla, procesarla y después dar una salida, ¿no? Que sería como si tuviéramos un canal de información que puede hacer ese procesamiento de la información. En la década de los 70 se amplía, ¿no? Desde luego que se enriquece este estudio de la atención como un mecanismo de la cognición y ya se empieza a investigar sobre diferentes tipos de atención, ¿eh? Por ejemplo, la diferencia entre procesos automáticos y controlados, ¿no? Procesos automáticos los que ponemos en marcha cuando hacemos conductas que ya en las que somos expertos. Procesos controlados, ¿no?, serían los procesos que ponemos en marcha cuando hacemos frente a acciones, conductas o problemas por primera vez, ¿no?, y prestamos toda nuestra atención. Sería cuando empezamos a aprender a jugar ajedrez, por ejemplo. Y más que ya veis que la visión se hace más compleja que verlo solamente como un procesador monocanal, ¿no? Se empiezan a identificar procesos automáticos o controlados, estrategias de focalización de la atención. Dentro de todo un conjunto de estímulos, la atención lo que hace es filtrar algunos, prácticamente que no seamos conscientes de ellos, y focalizar, ¿no?, nuestros recursos cognitivos en solamente una fuente de estímulos. O también la versión complementaria sería dividir la atención y poder, por ejemplo, estar estudiando un texto mientras somos conscientes de estar atendiendo una canción. O
una estrategia de atención dividida de la que ya las autoridades son muy conscientes, es la atención dividida de estar hablando por el móvil mientras estamos conduciendo por teléfono, ¿no? Con las consecuencias que eso ya sabemos que trae, ¿no? El incremento del riesgo de accidentes, por ejemplo. Bueno, en la década de los 80 ya comienza de una manera más nítida la investigación en neurociencia cognitiva, ¿no? Neuroimagen cerebral, fundamentalmente, ¿no? O el estudio a través de la neurobiología en la investigación animal, ¿no? Y ya se van integrando conocimientos procedentes de la biología, de la neuropsicología del daño cerebral. Sobre esto se ha aprendido muchísimo también observando, haciendo un estudio de la relación que hay entre la localización anatómica de un daño cerebral, es decir, el paciente donde ha tenido el trauma, se ha dado el golpe adelante, atrás, los lóbulos temporales, parietales, frontales, y teniendo en cuenta dónde se ha localizado la lesión, cuál es el correlato en forma de conducta, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a establecer relaciones. Hombre, a los investigadores dicen, ¿no? Pues mira, cuando ya hemos visto, imaginaros, ¿no? Una serie de 20 pacientes que han tenido un golpe aquí en el occipital, lo que se ha dañado es la visión. Pues, hombre, pues parece que algo, ¿no? Es posible que ya puedes empezar a elaborar hipótesis que te dicen que algo del procesamiento de la atención visual se realiza en el córtex occipital. Bueno, en la actualidad cada vez se está asemejando más, desde luego, la función del cerebro con la función y lo que conocemos de cómo procesan la información los ordenadores, las máquinas. Bueno, pues la inteligencia artificial, ¿no? Cada vez creo que ya hay algunos ordenadores que son capaces de ganar sistemáticamente a los mejores jugadores del mundo de ajedrez, ¿no? Y estamos cerca, parece que se está cerca de el acceso a la creatividad, ¿no? A través de la inteligencia artificial. Bueno, hay investigadores como Posner, ¿no? Y sus modelos atencionales, ¿no? Han señalado que el asiento biológico de la atención son complejas redes, ¿no? De circuitos cerebrales que están dispersos, que veremos esto con un poquito más de detalle, ¿no? Es decir, que no hay un núcleo cerebral de la atención, así como hemos hablado antes hablando de la emoción de la amígdala, ¿no? Sino que los centros cerebrales de la atención son redes, ¿no? Circuitos que están distribuidos a lo largo de todo el cerebro, ¿no? Circuitos complejos en formas de redes cerebrales que son, digamos, el asiento biológico de la atención. En este sentido, la aportación de las técnicas de neuroimagen, como señalamos ahí, permite observar la actividad del cerebro durante diferentes tareas cognitivas. ¿Sabéis cuál es el problema de esto? Que hay muchos datos, muchísimos datos, pero no está tan clara cuál es la interpretación de los datos. Es decir, no está tan clara la interpretación de que cuando un sujeto está haciendo una tarea, ¿no? Una tarea, imaginaros, pues que está haciendo operaciones matemáticas complejas y lo metes a una máquina de neuroimagen cerebral. Y en ese momento ves que hay algunos núcleos cerebrales, vamos a pensar que en el córtex prefrontal, que se están activando. ¿Eso qué significa? Que se están activando cuando el sujeto está haciendo ¿qué? ¿Está operando con números mentalmente o está operando porque se está repitiendo él a sí mismo secuencias verbales? Es decir, hay muchos datos que vienen de la investigación, pero luego interpretar esos datos es realmente difícil, porque no hay un modelo que nos diga exactamente, es decir, no tenemos aún un manual de instrucciones del cerebro.
De tal manera que tenemos muchos datos, pero luego interpretarlos hay una discusión muy, muy importante. Te encuentras con artículos que dicen que releen en términos diferentes las investigaciones que ha hecho un autor, ¿no? Dice, no, esto no es la interpretación de estos datos encontrados con neuroimagen funcional, ¿no? La interpretación es errónea y te proponen otra interpretación diferente. Entonces, de esta manera estamos construyendo también, o se está construyendo también este manual de instrucciones del cerebro, que no sé si llegaremos a construir de una manera total. Bueno, de cualquier manera, sí parece, ¿no? Tal y como propuso Posner, que hay una relación directa entre diferentes tareas atencionales y la activación de redes neurales que están distribuidas a lo largo de toda la corteza cerebral. Bueno, la estructura del libro sigue una lógica cronológica. Entonces, los primeros temas que vamos a ver, digamos que parten de los primeros modelos de atención, vamos a seguir como una lógica histórica. En los primeros temas estarán las primeras investigaciones, veremos el modelo de filtro, de Broadbent y de Treisman y de Deutsch y Deutsch. Veremos el tema del canal único de procesamiento y el debate, la discusión que se establece sobre el lugar en el que está el cuello de botella. El cuello de botella es un lugar donde se estrecha la capacidad para procesar información, alguna información se queda fuera de ese cuello de botella, otra información pasa adelante, y lo que hacen estos autores es, de alguna manera, discrepar respecto al lugar en el que está ese cuello de botella. Si el cuello de botella está muy al inicio del procesamiento de la información, o si está más atrás, ¿no? Cuando ya hay más procesamiento de la información. Veremos también, cuando veamos la atención visual, pues este asunto que os he señalado antes de la inteligencia visual, de si la atención visual funciona como un zoom, acercando, ¿no? O como un foco. Veremos también la diferencia que hay entre la atención dirigida a objetos, ¿no? En función de la consigna, busca una manzana, o si la atención funciona más en función de los lugares, ¿no? Arriba, abajo, en el centro, en los laterales. Bueno, veremos también el procesamiento de estímulos visuales, el procesamiento en paralelo de la identidad, del color, de la localización, la teoría del enganche atencional, que ya describiremos con más detalle. Este tema es el tema de atención auditiva, que como no entra para el examen lo dejaremos en un segundo lugar. Veremos también los paradigmas de atención dividida, ¿no? Con los modelos o paradigmas de parpadeo atencional y de ceguera al cambio. Aquí me acuerdo de una cosa que os he insistido, no sé si habéis echado un vistazo a las presentaciones PDF que están disponibles en Alp. Para entender, por ejemplo, los paradigmas de parpadeo atencional o de ceguera al cambio, os recomiendo de verdad que lo reviséis, porque además de que son prácticos, no es el ejercicio que a veces hace un poco más pesado de tener que estudiar teoría, sino que tú te puedes estudiar la teoría, pero luego entenderlo con ejercicios prácticos, que están muy bien y que yo creo que ilustran bien el contenido del tema. En el tema 7 veremos la combinación de tareas, es decir, los procesos por los que algunas tareas, ¿no?, se pueden hacer más automáticas. Bien, un poco lo que hemos comentado antes. En el tema 8 veremos los procesos de atención que son más elaborados y que ponemos en marcha cuando hacemos frente a situaciones complejas. Veremos los modelos de memoria de trabajo de Norman y Salis. Y en el último tema revisaremos la relación que hay entre la atención y conciencia. Fijaros, realmente, bueno, ahora que venimos muchos venís de la
la clase de psicología de la emoción, pues también veremos cómo hay procesamiento inconsciente, que luego se puede corroborar a través de algunas medidas, ¿no? Creo que estamos procesando partes de la realidad, aun a pesar de que no nos damos cuenta de ello. Bueno, y con esto terminamos el tema de hoy.